Hola, buenas, soy la abuela de Carmen, nací en Totalá en el 1942, después de la guerra. Ya soy un poquito mayor, ¿sabes? Tengo 80 años, no veas. Bueno, abuela, ¿pasaste allí tu infancia? Pasé mi infancia allí, en mi pueblo, muy bonito, una infancia muy bonita con mis padres, pero yo era muy joven, tenía 12 añitos cuando murieron mis padres y mi madre. Y entonces me tuve que venir a Málaga con una tía mía. ¿Y tuviste la oportunidad de ir al colegio? Estuve en mi colegio, en Totalán, hasta los 12 años. ¿Cómo era un día tuyo en el pueblo? En mi pueblo cuando yo era chica, pues mira, en las casas ni había agua, ni había luz. Entonces, bueno, el agua se cogía de los pozos y de la fuente que había allí, pues se cogía el agua. Y al lavar la ropa y eso, pues se iban al río a lavar la ropa, porque no había en las casas, por lo menos en las mías ni había, nos alumbrábamos con una luz que tenía mi padre que le llamaban un Petromás, le llamaba, que se le echaba, funcionaba con carburo antiguamente, y luego también tenía mi madre un candil con una cintita, le echaba aceite y se encendía. Entonces ahí nos alumbrábamos, que yo, si tenía que estudiar, yo no podía ni estudiar siquiera, porque no había ni luz siquiera. En mis tiempos, ahora sí, ahora ya el pueblo está mucho más adelantado, pero antiguamente no. Yo me iba a mi colegio, que mi colegio era muy bonito, había una maestra mía que le llamaban Doña Saleta, pero esa era que no vea cómo te ponían las manos cuando hacía algo, pero yo era una niña muy buena, yo no era muy mala. Me ponía un babero blanco con mis 2 trenzas y estaba yo poco guapa con mis 2 trenzas. Bueno, total, y iba yo a mi colegio y cuando entraba, pues hacíamos España, así. Nos levantábamos todos y saludamos a Franco, que estaba allí en una fotografía. Ahí puesto, ¿no? Sí, para que todo el mundo lo viera. Sí, para que todo el mundo lo viera. Y eso yo lo pasaba muy bien en mi colegio. Estaba yo muy a gusto allí. Lo que pasa es que ya con el problema de mis padres, que estaban malos, pues ya se rompió todo. Yo tuve mis hermanos allí, con mis hermanos, y lo pasaba bien. Mis padres en el verano cogían y hacían vendimia, cogían almendras, las vendían. Mi padre era muy trabajador. Yo, gracias a Dios, no he pasado muchas calamidades, pero había mucha pobreza entonces. ¿La figura de Franco se veía reflejada en las clases? Claro, cuando llegábamos, yo entonces no entendía mucho, pero vaya, allí se cantaba todas las mañanas el Cararzó y se rezaba y claro, y estaba la figura de Franco, la fotografía de Franco estaba allí en los colegios. ¿Y la dictadura cómo la viviste en Totalán? Pues en Totalán yo era muy niña y no notaba la dictadura, no lo notaba en ese sentido, pero yo veía cosas que eran muy, por ejemplo, la Guardia Civil, entonces le daba a uno mucho susto, las personas mayores cuando robaban algo lo metían allí en la cárcel, al lado del cuartel que había una habitación, y allí lo metían y le daban unas palizas. Y a mí eso me impresionaba mucho y me daba miedo de pasar por allí, por la calle principal. Yo pasaba por detrás para no escuchar los aullidos que daban los hombres por robar una cosa para comer, porque había mucha miseria entonces allí en mi pueblo. Yo no tenía mucha miseria porque mis padres tenían una tienda y entonces mi padre era muy trabajador y traía muchas cosas de Málaga que venía él a comprarlas aquí a Málaga. ¿Había alguna manera de escuchar otras ideologías que no fueran las de Franco, con alguna radio o algo? Nada. Sí, había una que era, por ejemplo, una radio que estaba en Andorra,
era una radio clandestina, que en mi casa yo veía los mayores que venían con mi padre y lo escuchaban, porque seguramente no se podía escuchar, porque entonces estaba muy prohibido hablar, no se podía hablar de nada que no fuera cosa buena de Franco, porque si no te hartaba. ¿Y había miedo en esa época? ¿Tú veías que los mayores... Sí, los tuviesen mayores miedo? tenían mucho miedo. Allí en mi pueblo había una familia que estaba marcada porque entraron allí en el pueblo en la guerra, entraron a quemar la iglesia. Y entonces pues esa familia estaba así un poquillo con rechazo con los demás. Y con que te habías dicho que habías venido con 12 años a Málaga, ¿no? Sí, me vine con 12 años, con una tía mía, hermana de mi padre, y trabajé mucho ahí porque mi tía puso una pensión con la herencia de mi padre. Los pobres me dieron un poquito de herencia, pues con ese dinero, pues mi tía puso una pensión y yo me quedé sin nada. Fíjate tú en aquellos tiempos. Ay, qué gracia. ¿Y cómo viste la dictadura en la ciudad? La ciudad yo no la veía porque yo era niña y entonces yo lo que vivía era el trabajo en la pensión y no vi yo mucha, bueno, la dictadura siempre, con Franco ha habido dictadura, no se ha podido hablar de nada, pero yo no lo he notado mucho porque nosotros no nos metíamos en esas cosas. Ni tampoco ya en los últimos años de vida de Franco tampoco recuerda nada así especial de la dictadura o algo que... Hombre, cuando vino que ya entró la democracia, que murió Franco, sí, había mucho miedo entonces, me acuerdo de eso, sí, me acuerdo que había mucho miedo, que salieron la gente a manifestarse por las calles. Yo me acuerdo, pues eso fue después, cuando yo ya estaba casada. Estaban mis niños chicos, que se los llevó mi marido a dar un paseo, y se tuvo que volver porque no vea lo que había en la Alameda Colón. Estaban los comunistas que habían legalizado y entonces no vea todo lo que había de manifestaciones y con banderas rojas por la calle, y no vea. Todo. Cuando entró Adolfo Suárez, que fue el primer jefe de aquí de España, pues ya empezó la democracia y eso fue la transición que hicieron aquí de Franco a la democracia. Y durante la época esta de la transición seguía habiendo mucho miedo por todos los cambios, ¿no? Hombre, había, sí, los que se metían en jaleo sí tenían miedo. Otras personas que son tranquilos y eso, pues no teníamos, yo no tenía miedo ninguno, porque yo no, como no me metía en política, pues no tenía miedo ninguno. ¿Y la economía cómo se veía afectada? ¿Se veía afectada positivamente o negativamente? La economía empezó, con la democracia empezó a subir ya los sueldos y empezó ya a venir, por ejemplo, otra clase de vida que se vino. Carmen. ¿Y podías expresar libremente tu ideología ya en cuando la democracia ya sí, ya se podía hablar, porque todo lo que hay ahora, que se puede hablar de todo, lo que hay es que hablarlo con educación. Cuando el Partido Comunista se legalizó, ¿hubo algo a destacar en las manifestaciones? Sí, hubo un muchacho que se llamaba Caparrós, el nombre no me acuerdo, que lo mataron allí, y eso todavía no se sabe quién fue, pero fueron ellos mismos los de otros partidos que había aquí, los de Franco. La mataron al muchacho con 19 años. ¿Es cierto que Franco construyó 4 millones y medio de viviendas? Sí, en Málaga construyó, en Málaga. Sé yo que dieron muchas viviendas porque están los nombres de todos los generales y todas las calles se llaman esto porque lo hizo Franco. Entonces, sí, hizo también muchos pantanos, hizo muchas cosas en la dictadura.
Pero vaya, luego después no se podía hablar de nada más que de lo que él hacía, porque todo lo hacía muy bien. ¿Y si te hubiera gustado seguir con el colegio, si hubieras podido? Ay, me hubiera gustado, claro, es seña de que yo estaría allí con mis padres, claro. Luego ya después, ya murieron mis padres, ya me vine con mi tía y trabajé mucho. En la pensión de mi tía yo trabajé mucho, ¿sabes? Todos hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos ahora. Que ahora viven todos muy bien. Bueno, algunos, otros no viven tan bien, pero vaya, está toda la vida cambiada completamente. Pero yo trabajaba, pero yo ni estaba asegurada, ni me daban pagas, ni nada de nada. Nada más que por la comida. Luego cuando me casé, sí, ya mi tía me puso un comedor y una salita, y entonces ya eso es lo único que pillé. Pero ya está. Ahora no, ahora hay muchas comodidades y muchas cosas. Ni había lavadora, ni había... Antes no había de nada. Mucho que hemos trabajado todas las personas mayores. ¿Y tú al ser mujer cómo te sentías? ¿Te sentías menos que los hombres o no sé, te dabas cuenta del sí, machismo que había? estas cosas sí, había mucho machismo porque las mujeres no podíamos ni comprar una lavadora, ni comprar cuando nos casamos, no podíamos nada de nada en la casa, tenía que ser todo la firma del marido, porque ahora no, ahora las mujeres tienen su trabajo, tienen sus cosas, pero antiguamente no había de nada. Esto es que ha cambiado, ha dado la vuelta y sin embargo no hay mucha gente que no está contenta, ¿sabes? Todavía quieren más. ¿Y tú no te preguntabas por qué eso era así o te daba igual? No, es que yo no lo distinguía, Carmen. Yo me creía que la vida era así. Ahora es cuando uno se da cuenta de todas las libertades que hay ahora, no libertades, sino como se debe de vivir, lo mismo un hombre que una mujer. ¿Me comprende? Tenemos que tener todas las mismas cosas. Pero vaya, antes había mucho machismo. Los hombres, todo era... Bueno, y ahora todos los machistas que hay ahora, que matan a las mujeres, eso sí que es peor. Pero antes no, antes si tu marido se iba, tú te tenías que quedar con tus niños y con tu casa. Y él se iba a tomarse sus copitas y a divertirse. Antiguamente era eso, Carmen. Ahora no, ahora una mujer no permite eso y hace muy bien. Tú te quedas aquí como yo. ¿De la guerra civil recuerdas algo que le haya pasado a tu familia o a alguien? Pues sí, de eso sí me acuerdo, Carmen, porque mira, mi padre, me acuerdo yo que fue en la guerra y él se pasó a otra zona. Y entonces ahí lo cogieron los de Franco, lo cogieron y lo llevaron preso y lo llevaron a un campo de concentración que había en Torremolinos. Y allí los que llevaban era para matarlo. Pero da la casualidad que su madre, la madre de mi padre, pues le lavaba a un comandante aquí en Málaga, porque antiguamente las personas de los pueblos venían a coger ropa a Málaga para lavarlo al río. Y mi abuela hacía eso. Y entonces se habló con el comandante y por ese comandante sacaron a mi padre del campo de concentración cuando la guerra, o si no yo no hubiera nacido. Y en esa época había mucho enchufe y muchas cosas de esas. Claro, eso sí. Porque había mucha pobreza y había muchos del pueblo que venían aquí y conocían a gente y entonces ellos le hacían el favor de sacarlo de allí para no matarlo. ¿Cómo estaba visto todo el tema de los gays y de los homosexuales? De los gays no veas, eso estaba prohibido en el tiempo de Franco, ahora no, ahora hay más libertad, pero en el tiempo de Franco los gays se tenían que ir a otros países porque aquí los hartaban de palos y le hacían la vida imposible. ¿Pero tú sabías que había gente que era gay? Sí, claro, sabía que, hombre, porque por estos artistas,
porque en las calles había también de eso, mariquita, que le llamaban antes mariquita, ahora es gay, pero antes era, mira el mariquita este, es mariquita, es maricón, le decía. Pero vaya que eso aquí no podía estar permitido, y yo lo veo ahora que cada persona es como es, y hay que respetar sus cosas. Bueno, pues un besito para tu profesora, un besito para todos, guapa.